Mi hermanastra me empujó al agua. Mientras luchaba por llegar a la orilla, de repente aparecieron líneas de texto ante mis ojos. Qué lástima por la heroína. Si pudiera aguantar un poco más, llegaría el príncipe Yen. Era devoto de Buda desde la infancia, un hombre de profunda compasión. Una figura vestida de rojo intenso se acercaba desde la curva. Chapoteo. Me zambullí de nuevo en el agua. Era un día frío de marzo y la ropa empapada se me pegaba al cuerpo. Rodeé con mis brazos temblorosos la robusta cintura del hombre que tenía delante, con todo mi cuerpo temblando. Gracias por salvarme la vida. ¿Podría saber su nombre para prepararle un obsequio como agradecimiento? Me castañeteaban los dientes y me temblaba la voz, haciéndome parecer tan débil y lamentable como para despertar la compasión de cualquiera. En realidad, ya había adivinado quién era mi salvador, tal como lo habían predicho esas extrañas palabras. Era el príncipe Yen, Shaolang Chang. El apuesto hombre de porte noble y refinado con un lunar carmesí entre las cejas, era el único en toda la capital. Salvar una vida es más meritorio que construir 7 pagodas. No fue más que un esfuerzo pasajero. No tiene por qué preocuparse, señorita. Su tono era indiferente mientras me apartaba y se ponía de pie. El rosario de su muñeca rozó ligeramente mi brazo. Su mirada no se detuvo en mí ni un instante. Cierto, como decían los rumores, un devoto de corazón frío, ajeno al encanto femenino. Intenté estabilizarme apoyándome en su hombro, pero mis piernas cedieron y caí en sus brazos una vez más. No fue intencional. Tras salir nadando del agua y volver a sumergirme, me quedaban pocas fuerzas. Me sujetó con una mano y me dijo con dulzura: «Tenga cuidado, señorita». En cuanto logré ponerme de pie, me arreglé las mangas y le hice una reverencia. No sé cómo podré pagar la deuda de salvarme la vida. Antes de que pudiera terminar, un alboroto de voces se hizo más fuerte a medida que se acercaba. «Ay, mi hermanita ha traído gente para asistir a una reunión ilegal». «Papá, mamá, mi hermana mayor se cayó al agua más adelante». Le dije al novio que bajara a rescatarla. La voz de la hermanastra se acercaba. Fingí pánico y miré a mi alrededor, buscando dónde esconderme. De repente Shaolang Chang agarró una capa que colgaba de una rama y me la envolvió con fuerza. Con un ligero toque de su pie contra el suelo, con la gracia de una libélula al rozar el agua, me arrastró en pocos pasos, ocultándome tras una rocalla artificial. Se llevó un dedo a los labios, indicándome que guardara silencio. Junto a la orilla, mi media hermana buscaba frenéticamente. ¿Dónde está mi hermana? ¿Y a dónde se ha ido ese novio? Como seguía sin encontrarme, cogió un pañuelo y fingió llorar. Era un día de primavera precioso y había invitado a mi hermana a dar un paseo. ¿Quién iba a pensar que se resbalaría y caería al agua? Se giró y se aferró a la manga de nuestra madre, llorando aún más fuerte. No sé nadar, así que fui a buscar al novio para que la salvara. Entonces volví corriendo para informarles a todos, pero ahora no está por ningún lado. Shaolang Chang murmuró junto a mi oído: «Parece que tu hermanita está muy preocupada por ti. ¿Por qué no sales y la tranquilizas?» Negué con la cabeza. Hoy solo llevaba un vestido fino de gasa. Ahora, empapado por dentro y por fuera, se me pegaba y dejaba ver demasiado. Si saliera ahora, ¿no sería una provocación al ridículo? Otra voz se alzó desde la orilla. «Jin Jin, no te preocupes tanto. Quizás alguien rescató a tu hermana. Esa era mi prometida, Dan Daoseng». De hecho, fue mi media hermana quien me invitó a disfrutar del paisaje primaveral. Al llegar a la rocalla, despidió a la criada, diciendo que quería hablar conmigo en privado. Pero en cuanto llegamos a la orilla, me empujó con fuerza al agua, se dio la vuelta y se alejó a toda prisa, gritando por encima del hombro con fingida preocupación: «Hermana, aguanta un poco más, encontraré a alguien que te salve». Mientras me debatía en el agua fría, volvieron a aparecer líneas de texto ante mis ojos. Esta hermana menor es realmente cruel. Solo para casarse con el prometido de su hermana, la empuja al agua. Y se las arregló para que el novio la salvara, para que la prometida pudiera alegar que había perdido su pureza y romper el compromiso. Pero eso no le basta. Incluso lo obliga a tomar a su hermana mayor como concubina, usando su estatus de esposa principal para aplastarla día tras día.
Con esas palabras todo quedó claro. Mi media hermana y mi prometido habían estado conspirando juntas todo el tiempo. Ella odiaba que mi madre fuera la esposa principal mientras que la suya era solo una concubina, y quería cambiar nuestra situación. Conspiró para que yo cayera al agua para que mi prometido rompiera el compromiso y luego se casara con él. Para parecer magnánima, incluso le permitió tomarme como concubina. Después de eso me atormentó de todas las maneras posibles, hasta que perdí a mis 2 hijos y morí destrozada y vacía. Y Dan Daoseng, mi supuesta prometida, solo vio su verdadero rostro después de mi muerte. Pasó el resto de su vida sumido en el arrepentimiento y la tristeza. 1000 maldiciones me llenaron el pecho. Si mi media hermana deseaba tanto a Dan Daoseng, entonces podría tenerlo. Pero jamás aceptaría convertirme en concubina. Me impulsé con todas mis fuerzas, agitando los brazos hasta que finalmente llegué a la orilla. Estaba a punto de escabullirme en silencio cuando más palabras flotaron ante mis ojos. ¿No es ese el príncipe Yen? Dicen que suele pasear junto al agua para calmar su mente. Un hombre dedicado a la cultivación, de corazón bondadoso y gentil. Si la heroína se hubiera quedado un poco más, se habrían conocido. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Lástima! ¡Ridículo! Antes siquiera de escurrirme el agua de las mangas, chapoteo, me zambullí de nuevo. El frío me arañó la piel mientras me movía con fuerza, creando olas que se extendían por el agua. Xiao Lengcheng se había llegado. Sin embargo, no se lanzó de inmediato. En cambio, se quitó la capa con calma, la colgó de una rama y con cuidado, dio varias vueltas a su rosario alrededor de la muñeca. Solo cuando empecé a hundirme, demasiado débil para seguir luchando contra el agua, finalmente saltó. Me cogió en brazos y me llevó a la orilla. No me quedaban fuerzas. Solo pude apoyarme débilmente en su pecho, jadeando. A la orilla del agua, se desarrollaba una farsa ridícula. La concubina fingía una pena lastimera. Qingli debió ser raptada por alguien más. La fecha de la boda ya está fijada, pero ahora que su pureza ha desaparecido, ¿qué haremos? Mi media hermana, Seninjin, lloró en voz baja. Es todo culpa mía. Le hice daño a mi hermana. Si algún villano se la llevó, ¿qué debemos hacer ahora? El rostro de mi padre era de hierro. Su voz era baja y grave. Que Qingli termine así es una gran desgracia para la familia Sen. ¿Pero cómo se supone que voy a explicárselo a la familia Dan? Se giró para mirar a Dan Daoseng. Nuestras 2 familias ya firmaron el compromiso matrimonial. Nunca estuvo destinado a cambiar. Pero ahora, suspiró profundamente como si se estuviera robando a sí mismo para tomar una decisión difícil. He decidido anular el compromiso con mi hija mayor, Sen Qingli, y en su lugar casar a mi hija menor, Seninjin, con la familia Dan. ¿Qué opina mi buen yerno? Dan Daoseng no puso ninguna objeción, solo fingió una negativa cortés. Tras algunas idas y venidas con mi padre, finalmente accedió y realizó el gesto formal de aceptación. Seninjin bajó la cabeza con recato, sin lágrimas. Padre, ¿por qué decides el curso de mi vida sin siquiera preguntarme? La concubina adoptó un tono solemne y ofreció su consejo. Pero desde la antigüedad, los matrimonios siempre han sido arreglados por los padres. Naturalmente debes obedecer a tu padre. Luego, secándose los ojos con gesto teatral, se volvió hacia su hija. Injin, tu hermana está en apuros. En el futuro deberás ocupar su lugar y ocuparte de todo como es debido. Injin respondió con dulzura, sí, madre. Cuando me case con Daoseng y me una a la familia Dan, cuidaremos bien de mi hermana. Padre asintió satisfecho y ordenó a los sirvientes que siguieran buscándome. Así, la farsa terminó con un grandilocuente y ridículo floreo. Antes de que yo apareciera, ya me habían sentenciado, anulado mi compromiso y reorganizado el curso del resto de mi vida. Una vez más, las palabras flotaron ante mis ojos. ¡Qué par de perros tan asquerosos! La hermana menor es Vi, codiciando al prometido de su hermana, completamente desvergonzada. Dan Daoseng no es mejor casándose con la menor mientras codicia a la mayor, planeando tener a ambas hermanas a la vez. Menos mal que la heroína conoce al príncipe Yan. Agárrate fuerte a ese muslo dorado, muchacha. El príncipe Yan desprecia el favoritismo familiar,
así que comparte intereses comunes con la heroína. Bajé la cabeza con los ojos rojos como la sangre. Al levantarlos hacia Shaolang Chang, me quedé ahogado. Mi madre murió joven. Uno a uno me lo han robado todo. Incluso a mi prometido quieren llevárselo también. Me sequé una lágrima y solté una risa amarga. Déjalos. Cuanto más se lleven, mejor. De todos modos, nunca me cayó bien. Me sequé las lágrimas, me quité la capa de los hombros e hice una profunda reverencia al devolvérsela a Shaolang Chang. Me he puesto en ridículo ante ti. Por favor, permítame despedirme. Arqueó una ceja. No pensaba en pagar la deuda. Apretando los puños con fuerza, incliné la cabeza. Salvar mi vida es la mayor de las deudas. Incluso si fuera esclavo, lo recordaría con todo mi corazón. Me incliné profundamente ante él una vez más. Es solo que nunca fui favorecido desde la infancia. No tengo riquezas a mi nombre. Y ahora mi compromiso se ha roto. Si alguien te viera a mi lado, temo que mancharía tu buen nombre. Con esas palabras me di la vuelta y salí de detrás de la rocalla. Soplaba una fresca brisa primaveral y no pude evitar estornudar. Desde afuera se oyó un grito agudo: ¿Quién anda ahí? La voz de Sinjin siguió, insegura: parece mi hermana. Un grupo de personas se acercó apresuradamente. Al verlos acercarse, Shaolang Chang me jaló rápidamente tras él y me puso su capa sobre los hombros una vez más. En cuanto mi padre lo vio, se arrodilló en una profunda reverencia. Tras él, toda la multitud lo siguió. Su sirviente desconocía la presencia del príncipe Yan. Lo he ofendido, perdone mi ofensa, Alteza. Entonces, al notar que la túnica de Shaolang Chang estaba empapada, su padre se apresuró a decir: ¿Su Alteza se cayó al agua? Haré que le preparen ropa limpia de inmediato. Shaolang Chang levantó una mano para detenerlo. No hacía falta. Sus dedos se movieron suavemente sobre el rosario. No caí. Entré al agua para salvar a alguien. Sinjin jadeó de asombro. Fue su Alteza quien salvó a mi hermana. No se molestó en responderle. En cambio, le dijo con frialdad a mi padre: tu hija se cayó al agua. La he rescatado. Señor Sin, no tiene por qué preocuparse. Aún arrodillado, mi padre se golpeó la cabeza repetidamente contra el suelo. Mi insensata hija ha sido salvada por su Alteza. Este humilde funcionario está profundamente agradecido. Pero en cuanto me vio detrás de Shaolang Chang, su rostro se ensombreció. ¡Qué desdichada! Ven aquí de inmediato. Ladró. Ante el príncipe, ¿por qué no te arrodillas? Me estremecí. Estaba a punto de arrodillarme cuando Shaolang Chang me detuvo. Acabas de salir del agua. Tu cuerpo aún está débil. No hay necesidad de realizar ritos formales. Aún así, caí de rodillas con un golpe sordo, siguiendo el consejo de esas palabras fugaces, y me aferré al muslo dorado de Shaolang Chang. Su Alteza, grité, deseo corresponder a su bondad. Por favor, llévame a tu casa. Aunque solo sea como sirvienta, estoy dispuesta. Padre se abalanzó sobre sus rodillas. Chica insolente. ¿Cómo te atreves a pedirle semejante cosa a su Alteza? Luego se inclinó de nuevo ante Shaolang Chang. Su Alteza, es mi error como padre que ella haya perdido su castidad y lo haya ofendido con sus palabras. Le ruego que tenga piedad. Tras él, Injin murmuró en voz baja. Con solo una mirada, quiere entrar en la residencia del príncipe Yan. ¡Qué descarada! Miré a mi padre, negando con la cabeza, con lágrimas en los ojos. Entonces me giré y volví a aferrarme a la manga de Shaolang Chang. Su Alteza, no deseo regresar. Por favor, concédame la oportunidad de corresponder a su amabilidad. Algo en su expresión se suavizó. Extendió una mano y me ayudó a ponerme de pie. Dado que el señor Sen ha declarado que la castidad de su hija está perdida, dijo, entonces supongo que debería ser yo quien asuma la responsabilidad. Sus dedos giraban lentamente el rosario mientras su voz profunda continuaba. Sin embargo, me he dedicado a Buda desde la infancia y he hecho voto de abstinencia desde hace mucho tiempo. No tengo intención de casarme por ahora.
Por lo tanto, solicito que la señorita Sen entre en mi residencia como asistente femenina. El rostro de mi padre palideció ceniciento con el sudor corriéndole por las sienes. Mi insensata hija es ignorante y simple, ¿cómo se atrevería a soñar con servir a su Alteza? Simple. Las palabras del narrador volvieron a brillar. Este anciano es absurdamente parcial. La heroína es deslumbrante. Saolang Chang soltó una risa fría. Claro. A los ojos de este príncipe, dijo, recorriendo con la mirada a la multitud arrodillada mientras sus dedos seguían girando las cuentas, la señorita Sen está perfectamente bien. La farsa que acababa de desarrollarse junto al lago, desde la anulación de mi compromiso hasta mi reemplazo, fue un verdadero espectáculo. Como ya no hay compromiso, dijo Saolang Chang con serenidad, entonces mi invitación para que trabajes en mi residencia no es inapropiada. Se giró hacia mí. No te preocupes. Ya que te salvé una vez, lo haré hasta el final. Entonces se quitó el colgante de jade del cinturón y me lo entregó. Si alguien se atreve a complicarte las cosas, trae este jade a mi residencia, alguien se encargará de todo. Ese colgante de jade, el que siempre lleva consigo. ¿Cómo pudo confiárselo tan fácilmente a la heroína? Yao Yuan, lo llamó. Un joven guardia salió de entre las sombras con una capa limpia. Su Alteza informó, hemos concluido la investigación. Ese mozo de cuadra estaba destinado a salvar a la señorita Sen. Saolang Chang asintió. Lo sé. Libéralo. Sin decir nada más, se puso la capa y se alejó con las manos entrelazadas a la espalda. Así que era cierto, tal como lo decían esas extrañas palabras. Mi media hermana había dispuesto que el novio me rescatara. Pero antes de que pudiera actuar, se topó con Saolang Chang. Sospechosos, los guardias del príncipe lo detuvieron e interrogaron. El novio nunca tuvo su oportunidad, y quien me salvó fue el mismísimo príncipe Yan. Más palabras flotaban ante mis ojos. La actuación de la heroína es realmente impresionante. ¿No se supone que el príncipe Yan es frío y ascético? ¿Por qué la protege así? Es hermosa y elegante, con los dos tan cerca, no es de extrañar que sienta algo. O quizás el príncipe Yan simplemente es bondadoso. Me aferré a la capa con más fuerza. Mi cuerpo, aún debilitado, no me sostenía en pie, y tuve que apoyarme en la rocalla para recuperar el aliento. Un padre parcial, una concubina intrigante y una hermanastra despreciable con sus viles trucos. Incluso si el novio no hubiera estado involucrado, incluso si yo hubiera regresado a casa sola, habrían encontrado otra excusa para lograr su objetivo. Por suerte conocí al príncipe Yan. Y presenció todo lo que había sucedido junto al agua. Dicen que su madre murió al dar a luz y que nunca fue amado. Un gran monje predijo una vez que su vida llevaba el aura de la muerte, y que solo la devoción a Buda podía disolverla. Así que desde muy joven, lo enviaron lejos del palacio, viviendo solo y aislado. Se rumorea que es frío y distante, atendido solo por un puñado de sirvientes. Aura de muerte. Ja. Fue solo negligencia paterna disfrazada de destino. Igual que yo, una mujer soltera de virtud intachable, ahora acusada de estar contaminada simplemente por haberme caído al agua. El príncipe Yan me salvó porque no pudo tolerar el descarado favoritismo e injusticia que mi padre le mostró a mi hermanastra. En cualquier caso, esto era una desgracia envuelta en una bendición. Pero espera, ¿qué decían esas palabras flotantes antes? El corazón del príncipe Yan se conmueve. Imposible. Absolutamente imposible. Lo había puesto a prueba deliberadamente antes, y era evidente que no le interesaban las mujeres. Con rasgos de inmortal celestial, había atormentado los sueños de innumerables jóvenes de la capital. Muchos se habían atrevido a confesar sus sentimientos, pero él siempre se mantenía distante, sin soltar el rosario de su mano, sin mirar a nadie. ¿Cómo podía atreverme a albergar tales pensamientos? Mientras tanto, Sen Yin, de pie cerca, tenía una expresión de resentimiento apenas disimulado. ¿Quién hubiera pensado que la caída de mi hermana al agua la llevaría a conocer al príncipe Yan? ¡Qué suerte! Se puso de pie y me miró con celos en los ojos. Apreté la capa con más fuerza, me erguí y la miré a los ojos. Si no me hubieras empujado al agua hoy, ¿cómo habría sido tan afortunada? De hecho, debería estar agradeciéndote.
Cuando me empujaron al agua, quise arrastrarla conmigo. Pero, por desgracia, mi mano agarró su brazalete. Cayó conmigo al lago, desapareciendo en las profundidades. Su rostro se sonrojó, pero aún así bramó. Resbalaste y caíste sola. ¿Cómo puedes acusarme falsamente sin ninguna prueba? Incluso corrí a buscar a alguien que te salvara. Ah, la ladrona que llora, ¿ladrona? ¿De verdad creía que seguía siendo la misma tonta de antes? Esbocé una sonrisa fría. La pulsera que siempre usas y nunca te quitas, ¿dónde está ahora? Rápidamente levantó una mano para cubrirse la muñeca, tartamudeando. La pulsera está desportillada, así que la dejé en casa. Entonces levantó la barbilla, recuperando su arrogancia. Y aunque fuera mi pulsera, ¿qué tiene que ver eso con que te hayas caído al agua? Sabía que nunca lo admitiría. Aunque tuviera el brazalete en la mano ahora mismo, seguiría gritando que lo había robado. No me molesté en discutir más. Lo hayas hecho o no, conoces la verdad en tu corazón. El cielo te observa. Mientras tengas la conciencia tranquila, eso es todo lo que importa. Mi mirada la recorrió y se detuvo en el rostro de Dan Dowsing. Ah, es cierto. Aún no te he felicitado. Ahora que te unes a la familia Dan, mi exprometido está a punto de casarse contigo. Debes estar tan contenta que no podrás dormir esta noche. Me volví hacia Dan Dowsing. Espero que mi querido futuro cuñado trate bien a mi hermana. Como su hermana mayor, les deseo a ambas 100 años de armonía y una casa llena de hijos. Dicho esto, me ajusté la capa y me di la vuelta para irme. Al regresar, las palabras flotando danzaban frenéticamente ante mis ojos. La dignidad de la hermana mayor es inigualable, la hermana menor tiene la lengua trabada. Un momento, ¿qué le pasa a Dan Dowsing? ¿Está a punto de comenzar el arco de arrepentimiento y recuperación? La heroína ya se ha aferrado al muslo dorado del príncipe Jan. ¿A quién le importa Dan Dowsing ya? Para evitar que el destino se retorciera de nuevo, me lavé la cara brevemente al volver a casa y comencé a empacar mis pertenencias de inmediato. En esta casa, no quería quedarme ni un segundo más. Doblé mi ropa, recogí mis horquillas y pulseras, y justo cuando terminaba, apareció mi media hermana con Dan Dowsing a cuestas. ¿Tantas ganas de subir, hermana? ¿Qué ganas de entrar en la residencia del príncipe Jan? Ella se burló. Luego se volvió hacia Dan Dowsing. Dowsing, ella nunca te tuvo en su corazón. Aún así, todavía te preocupas tanto por ella. Los ojos de Dan Dowsing se enrojecieron al ver mi equipaje. Kingsley, ¿de verdad nunca has sentido nada sincero por mí? Cuando caíste al agua, corrí aquí lo más rápido que pude. Mira, mi ropa está empapada de sudor. Incluso me mostró las mangas como prueba. Retrocedí, ampliando la distancia entre nosotros. Señor Dan, ahora eres el prometido de mi hermana. Por derecho deberías llamarme hermana mayor. Kingsley, la anulación de nuestro compromiso no fue mi decisión, dijo acercándose. La familia Dan valora el decoro por encima de todo, y en especial la castidad de una mujer. Hoy te caíste al agua y otro hombre te salvó. Tu reputación se ha visto afectada. Si insistiera en casarme contigo, ¿cómo podría enfrentarme a mi clan? Se volvió hacia mi media hermana. He hablado con Injin. Ella será mi esposa principal. En cuanto a ti, Kingsley, puedes convertirte en concubina. Ten la seguridad de que te trataremos bien y nunca te dejaremos sufrir. Una risa amarga surgió en mi pecho. Así que las palabras que se oían eran correctas, realmente pretendían convertirme en concubina. Lord Dan, dije con ligereza, mi hermana te adora. Conspiró y conspiró solo para asegurar este compromiso. Y aún así le pides que comparta a su marido conmigo. ¿No es eso bastante cruel con ella? Miré a Injin. No había verdadero afecto en sus ojos por Dan Dowsing. Ella solo lo quería porque era algo que una vez me perteneció. Hermana, dijo en voz baja, Dowsing y yo solo queremos lo mejor para ti. Piénsalo, el príncipe Jan evita a las mujeres y es frío y violento por naturaleza. ¿Quién sabe qué pasaría si te quedaras a su lado? Ella me tomó la mano, pero la aparté. No hay necesidad de preocuparse.
Voy a la residencia del príncipe Yan solo a trabajar. Aunque solo sea barrer patios y fregar pisos, es simplemente para saldar la deuda que tengo. La expresión de Dan Daoxin se ensombreció. Así que, pase lo que pase, estás decidido a ir. Alerta de peligro, Dan Daoxin y su hermanastra están tramando algo. Observé la situación en silencio. Dan Daoxin estaba a unos pasos de distancia. Mi hermanastra estaba justo detrás de él. 2 pasos atrás me llevarían a la puerta. Rodeé la mesa, poniendo distancia entre Dan Daoxin y yo, y me coloqué justo frente a mi hermanastra. En un perchero cercano aún colgaba la capa que el príncipe Yan me había puesto sobre los hombros. Apreté con más fuerza el colgante de jade que me había regalado. Si insistes en ser desagradecido, se burló, entonces no me culpes a mí ni a Daoxin. En realidad quise dejar que Daoxin te tomara como concubina, pero si te niegas. Su voz se suavizó al volverse hacia Dan Daoxin. Daoxin, hago esto por ti. Debes tratarme bien en el futuro. En cuanto se distrajeron, agarré el colgante de jade y se lo lancé directamente a la frente. La sangre le corrió por la cara al instante. Dan Daoxin se abalanzó sobre mí, pero agarré mi equipaje y se lo lancé. Entonces agarré la capa del príncipe Yan y se la puse por la cabeza. Con todas mis fuerzas, le asesté una patada decisiva justo entre las piernas. Recogí el jade del suelo, me di la vuelta y salí corriendo. Justo cuando llegué a la puerta del patio, vi a la concubina acercándose corriendo. Me escondí tras una roca artificial y la observé llegar, jadeando y secándose el sudor de la frente, ladrando órdenes al sirviente que estaba a su lado. Rápido, rápido, ve a decirle a Injin que alguien de la residencia del príncipe Yan está aquí. Dile a Dan Daoxin que actúe rápido. Gracias a las palabras que flotaban en el aire, ya sabía quién había venido, uno de los guardias más cercanos del príncipe Yan, un hombre altamente cualificado llamado Yao Yuan. Había venido a entregar la carta de nombramiento, ya sellada con la insignia roja de la casa del príncipe Yan, esperando solo mi huella dactilar para formalizarla. En ese momento, esperaba dentro del estudio de mi padre. Mientras tanto, mi padre intentaba entretenerlo, reteniéndolo mientras enviaba a la concubina a buscar a mi hermanastra. Rodeé la rocalla y me dirigí directamente al estudio. Afuera, mi padre seguía bloqueándome el paso. Guardia Yao, ya mandé a buscar a mi hija. Siempre ha sido perezosa, así que llegar tarde no es raro. Tenemos una excelente nueva tanda de Telonjing este año, ¿por qué no entras y disfrutas de una taza mientras esperas? Ja. Este anciano difama a su hija, pero habla con tanta suavidad. ¿No era él quien se lamentaba antes, deseando que el príncipe Yan se retractara de la carta de nombramiento? Si me pillaran en una situación comprometedora con Dan Daoxin, con gusto inventaría alguna historia sobre una hija insensata cegada por el amor para arruinarme aún más. Zhao Yuan claramente había perdido la paciencia. Soy un hombre rudo, no podría distinguir Longjing de Biluokun ni aunque me los echaran encima, dijo secamente, agitando la mano. Y ya me he tomado varias tazas. Mejor termínala rápido. Me vendría bien un viaje para aliviarme. En ese momento di un paso al frente. Me acomodé la ropa y el cabello, me acerqué e hice una reverencia. Disculpe la espera, guardia Yao. Mi padre se quedó paralizado al verme, incluso miró instintivamente hacia atrás, como si esperara a otra persona. Yao Yuan, en cambio, parecía visiblemente aliviado. Señorita Xin, Su Alteza me ha enviado a entregarle su carta de nombramiento. También desea saber cuándo piensa entrar en la residencia para comenzar sus funciones. Hice una profunda reverencia. Por favor, transmita mi gratitud a Su Alteza y a usted por venir en persona. Mis pertenencias ya están empacadas, puedo partir hoy. Padre empezó a sudar frío. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué tanta prisa? Los forasteros podrían pensar que estamos desesperados por aferrarnos a la casa del príncipe. El rostro de Yao Yuan se endureció al girarse para mirarlo. En efecto. Nuestro príncipe no goza del favor del emperador ni de poder en la corte. Difícilmente alguien a quien un alto funcionario como tú se molestaría en aferrarse. Al darse cuenta de su desliz, mi padre balbuceó disculpas una y otra vez. No le hice caso.
Volviéndome hacia Yao Yuan, le dije, mi equipaje y la capa del príncipe aún están en mi habitación. Por favor, síganme para recuperarlos. Como ordenen. Yao Yuan me indicó con un gesto que lo guiara. Ignorando los gritos y las maldiciones a mis espaldas, avancé a grandes zancadas. En cuanto entré al patio, la escena que se desarrollaba ante mí casi me hizo reír a carcajadas. Mi hermanastra se apoyaba entre lágrimas en la concubina, con la frente aún manchada de sangre a pesar de la herida vendada. Dan Daoseng estaba desplomado en el suelo, agarrándose la ingle, con el rostro pálido como la muerte. En cuanto entré, la concubina se puso de pie de un salto y gritó. «¡Miserable! ¿Cómo te atreves a hacerle daño a mi Jinjin? Mírala a la cara, ¿cómo se supone que se va a dejar ver ahora?» Hizo como si fuera a abalanzarse sobre mí, pero la visión de Yao Yuan detrás de mí la detuvo en seco. Sus garras se retrajeron al instante. Xin Jin, con lágrimas en los ojos, comenzó a gemir lastimeramente. Mi hermana nunca se ha preocupado por mí. Y ahora que ha logrado aferrarse a la residencia del noble príncipe Yan, quiere oprimirme. El compromiso fue decisión de mi padre. Caíste al agua y perdiste tu castidad, no tienes a nadie a quien culpar más que a ti mismo. ¿Por qué derramas todo tu odio sobre mí? Sollozó dramáticamente mientras miraba a Yao Yuan de reojo. Lo sé, mi hermana me odia. Si es así, apuñálame hasta la muerte. Ya me has destrozado la cara, ¿cómo puedo vivir ahora? Ante la impasibilidad de Yao Yuan, cayó de rodillas ante él, llorando aún más fuerte. Guardia Gao, por favor, regresa y ruega a su Alteza que revoque el nombramiento. Mi hermana es una mujer intrigante y maliciosa, no merece entrar en la residencia del príncipe. ¡Ay, qué mentirosa tan descarada! Ni siquiera pestañea. Yao Yuan frunció el ceño profundamente y la miró con abierto desdén. Incluso retrocedió medio paso y se sacudió la manga como si se sacudiera el polvo. Esa decisión es de su Alteza. Alguien de mi rango no tiene voz ni voto en el asunto. No tenía intención de involucrarme más con ellos. Guardia Gao, espere un momento. La capa del príncipe está en mi habitación. Voy a buscarlo enseguida. Después de recuperar la capa y mi equipaje, estaba a punto de salir cuando Dan Daoseng se abalanzó de repente y agarró mi equipaje. King Li. Lo lamento. No quiero casarme con Senin Jin. Te deseo a ti. ¿Estaba loco? ¿A quién le importaba si se arrepentía o no? Le pido al señor Dan que se respete. Ahora eres el prometido de mi hermana, deberías llamarme hermana mayor. Dan Daoseng señaló a Injin con un dedo tembloroso, con furia en los ojos. Fue ella. Me sedujo. Y fue ella quien me dijo que te habías caído al agua y que otro hombre te había salvado, que tu castidad se había esfumado. Entonces me miró con desesperación. Y además, ahora que está desfigurada, ¿cómo podría casarme con ella? Apretó mi equipaje y se acercó. El príncipe Yan no tiene ningún interés en las mujeres. Salvarte fue solo un acto de compasión. No me importa, no te lo reprocho. Injin, al oír esto, se puso de pie de un salto y se aferró a la manga de Dan Daoseng, sollozando lastimeramente. Daoseng, justo ayer dijiste que me convertirías en tu esposa principal, ¿cómo puedes cambiar de opinión hoy? Las lágrimas se mezclaban con la sangre que aún le manchaba el rostro, lo que la hacía aún más repulsiva. Dan Daoseng apartó su mano con asco. Ayer me dejaste cautivado, no pensaba con claridad. Finalmente Yao Yuan perdió la paciencia. Señor Dan, el matrimonio es una broma para usted. Primero dice que se casará con una mujer y luego cambia de opinión. Ridículo. Vine aquí por orden del príncipe para acompañar a la señorita Sin a la residencia. Debo regresar e informar. Agarró la muñeca de Dan Daoseng y tiró de ella con tanta fuerza que el hombre gritó de dolor y soltó mi equipaje. Señorita Sin, por favor. Agarré mis cosas y crucé la puerta del patio paso a paso. Una oleada de alivio y tranquilidad me inundó el pecho, pero aún así seguían brotando lágrimas de mis ojos. Cuando tenía 10 años mi madre falleció. Mi padre siempre había sido parcial, pero tras su muerte permitió que la concubina hiciera lo que quisiera.
Como funcionario, no podía elevar a una concubina a esposa principal, y ese hecho se convirtió en un resentimiento eterno para ambos. La concubina reemplazó a todas las sirvientas que me rodeaban con su propia gente. Secretamente omitió mis necesidades diarias, haciéndome la vida imposible día tras día. Mi madre había arreglado mi compromiso con la familia Dan antes de morir. Siempre había anhelado mi mayoría de edad, con la esperanza de que el matrimonio fuera mi escape de esta casa. Pero mi media hermana llevaba mucho tiempo enredada en secreto con Dan Daosen. Contemplé las palabras que aún flotaban en el aire, y una oleada de gratitud me llenó el corazón. Sin esas advertencias, ¿cómo habría podido sortear y escapar de su red de intrigas? Antes de subir al carruaje, Hye-yuan, al notar que aún tenía lágrimas en las mejillas, me ofreció un pañuelo. Señorita Sin, no se preocupe. Su Alteza puede parecer frío, pero su corazón es de los más bondadosos. Se golpeó el pecho con confianza. Ahora que entras en la residencia del príncipe, eres uno de nosotros. Si alguien se atreve a intimidarte, yo, Hye-yuan, le daré una lección personalmente. En el camino, iba sentado al frente conduciendo el carruaje, charlando sobre su señor. A decir verdad, nuestro príncipe ha tenido una vida difícil. Nada más nacer, un gran monje declaró que su destino era una energía asesina, por lo que tuvo que abandonar el palacio y vivir en reclusión para disolverla. Come y se viste como los demás príncipes, pero sus padres rara vez lo miran. De hecho, lo ha pasado peor que yo. Perdí a mis padres de joven, así que nunca esperé nada. Pero él creció con ellos allí mismo, y aún así lo trataban como si fuera aire. Al escucharlo, un dolor sordo se extendió por mi pecho. Toda la residencia del príncipe, al parecer, estaba llena de gente agobiada por el destino. Hye-yuan no dejaba de charlar mientras caminábamos. Menos mal que Su Alteza es tan amable. Ha acogido a innumerables niños huérfanos, a algunos les enseñan a cocinar, a otros a cultivar. Tuve suerte, tenía un don para las artes marciales, así que pude entrenar y servir a su lado. Así que acerté. Luego me explicó todo lo que debía y no debía hacer en la residencia del príncipe. Hye-yuan traicionó al príncipe Yan sin dudarlo, incluso reveló que Su Alteza dormía aferrado a su rosario. ¿Será que el príncipe le ordenó decir todo esto para que la heroína pudiera entenderlo mejor? Gracias a Hye-yuan, comencé a imaginar cómo sería mi futura vida en la residencia del príncipe Yan. No había mucha gente allí, y todo era sencillo. El mayordomo me alojó en un pequeño patio junto al del príncipe. Casi todos los días cuidaba las plantas, barría el estudio y ordenaba las escrituras. Gracias a la información privilegiada de Hye-yuan, evitaba cuidadosamente cruzarme con el príncipe. Solo quería una vida tranquila, nunca me atreví a soñar con nada más. Una noche perdí la noción del tiempo mientras estaba absorto en un texto antiguo. Hye-yuan había mencionado una vez que el príncipe solía leer por la noche. Para evitar tropezarme con él, no me atreví a encender una lámpara y, en cambio, regresé a la luz de la luna. Pero mientras caminaba, oí un ruido repentino. En mi prisa por girarme y mirar mientras avanzaba a toda prisa, perdí el paso y caí directamente en los brazos de Xiao Longyin. Al darme cuenta de mi falta de decoro, me puse de pie a toda prisa, pero me pisé el jamón y me estrellé contra su pecho por segunda vez. Tras mucho forcejeo, finalmente logré estabilizarme e hice una reverencia respetuosa. Tocando el rosario en su muñeca, dijo con calma: «Señorita Sin, parece que la he salvado una vez más. ¿Cómo piensas pagarme esta vez?» Me froté la frente dolorida y pensé un momento. ¿Ser sirviente? Imposible. Todo lo que tenía, incluso mi ropa, me lo proporcionaba su casa. No podía usar lo que pertenecía al príncipe para pagarle a él mismo. Así que negué con la cabeza obedientemente. La bondad de Su Alteza es demasiado grande. De verdad que no sé cómo podría pagártelo. Se rió suavemente y me dio un golpecito en la frente. Ven. Te acompaño de regreso. Por el camino me preguntó si me sentía cómodo. Me dijo que hablara con el mayordomo si había algo con lo que no estuviera satisfecho. Cuando supo que me encantaba leer, me dijo que no necesitaba andar a escondidas, que podía leer con libertad y sin miedo. Incluso me preguntó qué había estado leyendo esa noche.
Cuando mencioné algunas preguntas del texto, me las explicó cuidadosamente una por una. Por fin, preguntó de repente, ¿intentas evitarme? Negué con la cabeza rápidamente y con sentimiento de culpa, asentí levemente. He oído que Su Alteza se dedica al cultivo espiritual y evita a las mujeres. Temí perturbar tu paz mental. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Inclinándose más cerca, me susurró al oído. Entonces, ¿dices que te consideras una mujer a la que hay que evitar? Eso me dejó sin palabras. Me miré. Mi figura podría considerarse elegante, mi apariencia aceptable, pero a los ojos de alguien como él, un asceta devoto, ¿no eran todos los hombres y mujeres meros cascarones mortales efímeros? Habló en voz baja. De ahora en adelante no hay necesidad de evitarme. Dicho esto, se dio la vuelta y se alejó, dejándome atónita bajo la luz plateada de la luna. ¡Cielos! ¿Por qué todo está tan tranquilo alrededor de la heroína? El verdadero caos está del lado de la hermanastra. En ese momento otra serie de palabras flotantes aparecieron ante mis ojos. No eran muchas, pero me dejaron pensativo. Al día siguiente, Ye-Yuan me acompañó a comprar libros. También quería pasar por la residencia Sun. Para comprobar si esas palabras fugaces eran ciertas, para ver cuán caóticas se habían vuelto las cosas. Papá no estaba en casa. El rostro de la concubina se ensombreció al verme. Y la expresión de mi hermanastra rezumaba sarcasmo malicioso. Con Ye-Yuan presente no se atrevió a tocarme, así que usó la lengua. Hermana, ahora que has llamado la atención del príncipe, ¿para qué has vuelto? Toda esa palabrería sobre ser la hija de la esposa principal, la heredera legítima, cuando en realidad no eres más que una seductora que ha hechizado tanto al príncipe Yan como a Daoseng. Sonreí levemente y pregunté. ¿No anuló Dan Daoseng su compromiso conmigo y planeaba casarse contigo? Por lo que parece, eres tú la que ha ganado. Su expresión cambió, rechinando los dientes con furia. Sí. Al principio dijo que se casaría conmigo, pero ahora cambió de opinión. Ya no solo se niega a casarse conmigo, sino que te quiere de vuelta. ¿No lo sabes? Su voz temblaba de rabia. Ya fue con el segundo príncipe rogándole que interviniera para que te ayudara a recuperarte del príncipe Yan. Soltó una risa forzada, entrecerrando los ojos como si pudieran gotear veneno. Hermana, aunque parezca tan digna a primera vista, ¿quién habría pensado que tus trucos serían tan despiadados? No solo has hechizado a Daoseng hasta la locura, sino que incluso el príncipe Yan se arriesgaría a ofender al segundo príncipe por ti. Los ministros están preparando un memorial acusándolo de robarle la prometida a otro hombre. ¿No se suponía que el príncipe Yan era un asceta devoto, intocado por las mujeres? TCH, esta chica no deja de hablar, podría chismear hasta el cielo si se le diera la oportunidad. Sentí un peso en el pecho. Nadie en casa me había contado nada de esto. Con razón mi media hermana estaba de tan mal humor últimamente, enfurruñándose con Dan Daoseng y haciendo rabietas que ya no surtían efecto. Claro que estaba amargada. Sonreí levemente y le dije, por lo que veo, sigues siendo muy inferior a la concubina. ¿Por qué no le preguntas cómo logró aferrarse a mi padre en aquel entonces? Cuando mi madre enfermó gravemente, me llevó de vuelta a nuestro pueblo para que me recuperara. Pero cuando regresamos, la concubina ya estaba embarazada y se erguía orgullosa junto a mi padre. Mi madre estaba furiosa, pero no pudo hacer más que apretar los dientes y aguantar. Mi padre siempre decía que mi madre era demasiado estricta, demasiado inflexible, a diferencia de la concubina, que sabía cómo complacerlo. En cuanto a las travesuras de la concubina en la alcoba, ¿quién en la finca no había oído los rumores? Ante mis palabras, algo brilló en los ojos de mi hermanastra. Así que eso es todo, dijo con desprecio. Finges menospreciarme, pero en secreto has aprendido un montón de trucos sucios. No me molesté en rebatirla. Solo sonreí fríamente y me despedí. Ja. Después de eso, sí que se puso a rebuscar en los aposentos de la concubina. De regreso a la residencia del príncipe Yan, le pregunté en voz baja a Yao Yuan. ¿Qué le pasa realmente a Su Alteza? Me salvó. Si ahora está en problemas por mi culpa, no me sentiré tranquilo. Yao Yuan se rascó la cabeza y rió. El segundo príncipe siempre ha odiado a nuestro señor.
Esto es solo otra excusa. No se preocupe, Su Alteza nunca se preocupa por tonterías tan triviales. Aún así, no te preocupes por mí. El príncipe era un hombre devoto del camino de la pureza, pero ahora se veía arrastrado a un escándalo mundano por mi culpa. La culpa era pesada. Desde ese día, dejé de evitarlo. En cambio, busqué maneras de estar cerca de él, sirviéndole té, ordenando sus aposentos, barriendo los jardines. No hablamos mucho, pero una extraña y tranquila armonía se instaló entre nosotros. Tras muchos días de observación, vi que permanecía inalterado, leía, jugaba al ajedrez, pintaba y practicaba con la espada como siempre. Solo había una cosa distinta, ya no recitaba sutras. Cada mediodía simplemente se sentaba a meditar durante media hora, con los dedos aún moviéndose suavemente sobre el rosario. Pensé que todo se había calmado por fin. Pero entonces un repentino decreto imperial llegó desde el palacio. Dan Daoxin había presentado un memorial de acusación, respaldado por el segundo príncipe. El príncipe Yan fue acusado de secuestrar a una plebeya y sabotear un compromiso matrimonial. En el patio interior del Palacio Imperial, el emperador y su consorte Su, madre de Xiao Longin, estaban sentados juntos en el estrado. Detrás del segundo príncipe se encontraba Dan Daoxin. Y detrás del príncipe Yan me encontraba. Era la primera vez que entraba al palacio para enfrentar al Hijo del Cielo, y mi corazón se agitaba de nervios. El príncipe Yan giró ligeramente la cabeza, su voz baja y firme junto a mi oído. No te preocupes. Estoy aquí. ¡Ay, cielos, qué dulce! Seguro que ahora mismo solo quiere tomarle la mano a la heroína. Miré a Xiao Longin. Su rostro estaba tan sereno como siempre, sin revelar nada de sus pensamientos. El segundo príncipe se aclaró la garganta suavemente e hizo una reverencia. Perdóneme, padre, por molestarlo. Pero el asunto de hoy concierne al quinto hermano, y la verdad es que no sé cómo proceder. A su señal, Dan Daoxin dio un paso al frente y cayó de rodillas. Su Majestad, yo, su humilde servidor Dan Daoxin, le suplico que juzgue este asunto con imparcialidad. Comenzó a relatar la historia desde el momento en que se concertó nuestro compromiso, hasta el momento en que los hombres del príncipe Yan llegaron a la residencia sin para llevarme por la fuerza. Pero por supuesto omitió deliberadamente todos los detalles importantes. Cómo se había confabulado en secreto con mi media hermana, cómo tramaron cambiar el compromiso, cómo planeaba tomarme como concubina e incluso cómo pretendían imponerme. Entonces, como si sacara su as en la manga, sacó el documento de compromiso y lo levantó en alto. El compromiso entre nuestras familias solo había sido un acuerdo verbal, el contrato escrito aún no se había redactado. La expresión del emperador se tornó tormentosa al revisar el documento. ¿Sabías esto?, le preguntó a Xiao Lengchen. El príncipe Yan continuó haciendo girar el rosario entre sus dedos, con un tono sereno pero nítido. Por supuesto, su hijo estaba al tanto del compromiso entre las familias Sin y Dan. Pero también sé que el señor Sin y el señor Dan habían acordado desde hacía tiempo revisar el compromiso para que la segunda hija se casara en lugar de su hermana. Lo que no entiendo, añadió con voz aún suave, es que si el señor Dan ya había acordado cambiar el compromiso, ¿por qué sigue añorando con tanta vehemencia a la señorita Sin? El rostro de Dan Daoxin se sonrojó al descubrirse sus planes. Yo estaba hechizado en ese momento, tartamudeó. Fue un momento de confusión. No debería contar. La voz del príncipe Yan se apagó mientras acariciaba el rosario. Esas palabras salieron de tu propia boca. Y ahora afirmas que no cuentan. Dan Daoxin titubeó, incapaz de refutar nada. Fue entonces cuando la consorte Su intervino, dirigiéndose directamente a mí. Señorita Sin, explique qué sucedió con este cambio de compromiso. Así que relaté los hechos con franqueza, cómo me habían empujado al agua y cómo el príncipe Yan me había salvado. Como caí al agua y fui rescatado por un hombre, dije que mi padre creía que había perdido mi virtud. Así pues, él y Lord Dan se pusieron de acuerdo y acordaron que mi hermana menor se casara en mi lugar. La familia Sin valora su reputación, y la familia Dan valora aún más la castidad de sus mujeres. El acuerdo preservó el honor de ambas familias y permitió que mi hermana menor se casara abierta y legítimamente. La consorte Su asintió. Así que el señor Dan aceptó el cambio. ¿Por qué causar problemas ahora?
Dan Daoxin se giró rápidamente hacia mí. En ese momento, no sabía que el hombre que te salvó era el príncipe Yan. Protestó. Si se tratara de un hombre común y corriente, el contacto físico sería inevitable. Pero Su Alteza es un hombre culto con un corazón lleno de compasión. Salvarte fue un acto de rectitud, no puede significar que tu virtud se haya perdido. Ni siquiera tuve oportunidad de responder cuando Xiao Lengcheng soltó una risa silenciosa y divertida. Oh. Y a los ojos del señor Dan, este príncipe no es un hombre. Soy devoto de Buda, sí, pero no me he afeitado la cabeza. Incluso si me hiciera monje, no me impediría volver a la vida secular y casarme. Entonces dio un paso al frente e hizo una reverencia al emperador. Padre, el día que rescaté a la señorita Sindelagua, sentí una profunda conmoción en mi corazón. Al ver que las familias Sin y Dan ya habían cambiado de compromiso, la invité a mi residencia bajo el título de dama de compañía, con la esperanza de que al verla a diario, floreciera el afecto entre nosotros. Todo el salón quedó en silencio. Todas las miradas se volvieron, asombradas, hacia Xiao Lengcheng. Solo la consorte Su se llevó una mano a la boca, con los ojos llenos de lágrimas. Lo miré sin saber cuánto de lo que acababa de decir era verdad y cuánto era pura estrategia. Ja. El príncipe Yan es realmente directo. Cuando habla, no deja lugar a dudas. La heroína probablemente nunca imaginó tener tanto atractivo, pero es la heroína, se deja querer sin siquiera intentarlo. El príncipe Yan se ha estado conteniendo toda su vida. Ahora, por primera vez, se ha topado con una mujer hermosa, y además empapada. Claro que se siente tentado. Padre, continuó Xiao Lengcheng, todo lo que ha dicho su hijo es cierto. El padre y la hermana menor de la señorita Sin esperan fuera de este salón. Les pido que los llamen para que podamos abordar el asunto directamente. Por las extrañas palabras que salieron de su boca, ya había adivinado las intenciones de Dan Daoxin. Incluso pensé en rogarle al príncipe Yan que rechazara la idea para evitar que se viera envuelto en este lío. Pero solo respondió con frialdad, no te preocupes. Es un asunto trivial. Cuando mi media hermana entró en la sala, apenas había terminado de inclinarse cuando cayó de rodillas, sollozando. Aseguró que Dan Daoxin le había prometido matrimonio. Dijo que ambas familias habían acordado cambiar el compromiso, pero que Dan Daoxin luego había roto su palabra. Mientras sus sollozos se intensificaban, de repente se agarró el vientre. Su Majestad, Su Alteza, se lamentó, esta humilde mujer y Dan Daoxin llevan mucho tiempo unidos como marido y mujer. Y ahora, estoy embarazada de él. Dan Daoxin la miró conmocionado, sin palabras. Es imposible. Lloró. Nunca. Ni siquiera había terminado de hablar cuando mi media hermana lo interrumpió de repente. Ese día, las dos bebimos un poco de vino. Pasaste la noche en mi habitación. Y ahora hay un niño en mi vientre. ¿De verdad vas a negarlo? La cara de Dan Daoxin palideció. Yo pensé que esa noche fue solo un sueño. En el sueño, no eras tú. Supe entonces que había usado mesán, un incienso que induce alucinaciones y hace que uno confunda la ilusión con la realidad, incluso haciendo lo que uno haría con la persona que realmente desea. Para entonces el emperador ya conocía toda la verdad. De inmediato emitió un decreto imperial, ordenando a Dan Daoxin casarse con mi hermanastra lo antes posible. También lo castigó exigiéndole una disculpa pública al príncipe Yan para aclarar el escándalo. Entonces el emperador reprendió al segundo príncipe por actuar precipitadamente basándose en información parcial, sembrando discordia entre hermanos por asuntos triviales. Finalmente se dirigió a Xiao Lengcheng. Deseas casarte y tener hijos, eso es algo bueno. Elegiré a una joven noble y de buena posición para ti. Pero Xiao Lengcheng negó con la cabeza con firmeza. El corazón de tu hijo pertenece solo a Xin Qingli. No me casaré con nadie más. El emperador suspiró. Has vivido fuera del palacio desde la infancia. Sé que guardas resentimiento. Pero el matrimonio no es poca cosa, deberías pensarlo bien. Xiao Lengcheng volvió a enrollar el rosario en su mano y tomó la mía. Ya lo he decidido, padre. Por favor, no intentes disuadirme. La consorte sutiró suavemente de la manga del emperador y habló en voz baja. Deja que siga su corazón.
El emperador guardó silencio un buen rato y finalmente asintió. La consorte su exhaló silenciosamente y se volvió hacia mí. Sin Qingli, eres una buena niña. De hoy en adelante Langchang te será confiado. Mi mano se endureció. No quería, pero tuve que murmurar un aroma. Su mano era tan cálida ardiente como fuego presionando mi piel, y no podía apartarla. Simplemente tomados de la mano. Date prisa y danos algo que no sea apto para niños. Las palabras que flotaban ante mí eran caóticas al igual que mi mente. Después el emperador retuvo al príncipe Yan para una conversación privada, mientras la consorte Su me invitaba a su palacio. Me regaló muchos objetos preciosos y me habló con sincera calidez. Langchang nunca se crió en el palacio, así que siempre ha habido distancia entre nosotros, dijo apretándome las manos con fuerza. Una vez creí que dedicaría su vida a la devoción, renunciando al mundo secular. Es raro verlo preocuparse tanto por alguien. Hijo mío, si alguna vez enfrentas dificultades, acude a mí. Sus ojos brillaban con lágrimas mientras me tomaba las manos. Me contó que cuando dio a luz a Xiao Langchang, su estatus era bajo y el parto fue peligroso. En ese momento apareció un extraño presagio celestial y corrieron rumores de que el niño portaba un aura fatal de calamidad. Para protegerlo, no tuvo más remedio que enviarlo fuera del palacio para que lo criara un viejo amigo, el monje Gisan. Gisan lo crió bien, pero siempre temí que se convirtiera en él, viviendo solo. Pero ahora, las cosas son diferentes. Su mirada hacia mí rebosaba cariño y expectativa. Ahora puedo descansar tranquila y espero con ilusión convertirme en abuela. En el carruaje de regreso a la residencia del príncipe, Xiao Langchang se sentó frente a mí, con los ojos cerrados, en silenciosa meditación. Hice una ligera reverencia y hablé en voz baja. Gracias, Su Alteza. Una vez más, me salvaste la vida hoy. De no ser por Xiao Langchang, en el mejor de los casos me habría visto obligada a casarme con Dan Daosheng, en el peor, podría haberme encarcelado por romper el compromiso. Sonrió levemente sin abrir los ojos. Ya te lo dije, hoy no te pasaría nada. Y aunque tu compromiso con ese Dan no se hubiera disuelto, ¿qué más daba? Si este príncipe quería llevarte, ¿qué podía hacer? De repente abrió los ojos y se acercó más. La marca carmesí entre sus cejas se intensificó hasta convertirse en algo diabólicamente atractivo. Sin Qingli, te he salvado tantas veces. ¿No crees que ya es hora de que me lo pagues? Con tu cuerpo. Mi rostro se puso rojo escarlata al instante. ¿No era este el mismo príncipe que evitaba a las mujeres por completo? Al no responder simplemente se recostó y habló con su habitual tono tranquilo. Hoy mi padre y mi madre han escuchado mi corazón. El decreto imperial para nuestro compromiso llegará pronto. Sin Qingli, esta vez no hay escapatoria. No podrás volver a dejarme, ¿verdad? ¿Yo cuándo dije que quería dejarte? No, espera. ¿Cuándo nos hicimos pareja? La heroína dijo una vez que quería irse de la residencia del príncipe, y él lo recordó todo este tiempo. Sí. Castiga severamente a la heroína para que no lo vuelva a olvidar. Pregunté con cautela. ¿No era Su Alteza un hombre devoto de la pureza y el desapego, sin interés por las mujeres? Es cierto que el día que caí al agua, lo puse a prueba deliberadamente. No mostró ninguna reacción. Seguramente solo me usaba como excusa para evitar que sus padres lo obligaran a casarse. Frunció el ceño y bajó la voz. ¿Qué? ¿Tienes miedo de que me pase algo? Antes de que pudiera responder, me abrazó y presionó sus labios contra los míos. Ante mis ojos las palabras fugaces estallaron en un frenesí, evocando imágenes vívidas que no me atreví a mirar. Cerré los ojos con fuerza, pero eso solo agudizó las sensaciones. Aunque Xiao Langchang aún era joven, su beso era feroz y dominante, abrumándome tanto que casi me resbalo de su agarre. Tuve que agarrarme a su manga para no caerme. Al terminar el beso, sus dedos recorrieron suavemente mis labios, acariciando cada centímetro con una delicadeza enloquecedora. Con voz temblorosa murmuró, si de verdad quieres pagarme, quédate a mi lado. No te vayas a ningún lado. Reprimiendo el temblor de mi voz, me incorporé con lágrimas en los ojos. ¿Quién dijo que pagar una deuda significa ofrecer mi cuerpo? Ya entré a tu residencia para trabajar, ¿no?
Lentamente volvió a enrollar el rosario en su muñeca y arqueó una ceja. Oh. ¿No quieres? Dudé un momento. No es que no quisiera. Xiao Langchang era increíblemente guapo, un príncipe, y me había salvado una y otra vez. Siendo sincero, ¿no era yo el que se estaba excediendo? Soltó una risa silenciosa. Que quieras o no, no importa. Pretendo usar la gratitud como correa, y haré que me lo pagues con tu cuerpo. Me abrazó de nuevo, su mirada fija en la mía. Qingli, quiero contarte un secreto. Esa noche, dijo en voz baja, soñé con algo extraño. En el sueño una fina cadena de plata le rodeaba el tobillo y tintineaba suavemente con cada movimiento. Sobre una gran cama cubierta de seda blanca, alguien le sujetaba las piernas para que no escapara. Ante él había un rostro familiar, marcado por ese seductor carmesí entre las cejas. Qingli susurró con voz ronca en mi oído, nunca jamás me abandones. Se quitó el rosario de la muñeca y lo pasó por mi piel, desde la muñeca por mi hombro, y finalmente se detuvo justo encima de mi pecho. Se suponía que el jade Tianlang era fresco al tacto, pero las 108 cuentas talladas en ese rosario ardían como fuego. Cada cuenta dejaba un rastro de calor en mi piel, enviando oleadas de temblor del sueño a la realidad. La luz de la luna se filtraba por la ventana. Y su susurro resonó una y otra vez en mis oídos. Qingli, nunca me abandones. Durante el día, había compartido otro secreto. Al nacer, aparecieron extraños presagios celestiales, y su madre sufrió un parto difícil, pues en su interior ardía una llama celestial. Para sofocarla, el monje Wisan le enseñó meditación, y la familia imperial reunió 108 piezas de jade Tianlang para forjar las cuentas de oración que ahora usaba. Por eso nunca se separó de ellas. Sin el rosario, el fuego interior lo consumiría por dentro y por fuera. Los rumores sobre su siniestro destino no carecían de fundamento. Pero con el paso de los años, tanto la meditación como el rosario habían empezado a perder su eficacia. Cuando tenía 10 años, me dijo que el maestro Wisan dijo que había una mujer en este mundo destinada para mí. Si me casaba con ella, mi fuego interior se calmaría. No lo creía hasta que te conocí. Ese era el mayor secreto de Xiao Longyin, y ahora, el nuestro. Las palabras flotaban de nuevo. Claro que la heroína es especial. Las heroínas de las tragedias sufren, pero en una fantasía de poder, deben disfrutarlo todo. Y pronto aprendí exactamente lo que significaba disfrutar. Una mañana, estaba leyendo bajo la ventana cuando Yao Yuan entró corriendo. Señorita Sen. Su Alteza sufre fuertes dolores en el pecho. El sudor le perlaba la frente mientras me tomaba de la mano y me arrastraba. De camino pregunté si habían llamado a los médicos imperiales. Son inútiles, negó con la cabeza. El único que puede ayudarlo ahora eres tú. Cuando entré en la habitación, Xiao Longyin estaba empapado en sudor, esforzándose por meditar, agarrando con fuerza el rosario. En cuanto me vio, su cuerpo se desplomó en mis brazos. Yao Yuan, siempre con tacto, cerró la puerta silenciosamente tras él. El cuerpo de Xiao Longyin ardía como un horno. Murmuraba constantemente demasiado caliente, pero se aferraba a mí como si yo fuera su único alivio. Su frente se presionó contra la mía y suspiró suavemente, como si fuera una liberación pura. Pero no fue suficiente. Qingli, preguntó en voz baja y temblorosa, ¿puedo? Bajo el peso de su mirada contenida pero desesperada, asentí levemente. Me recostó suavemente en la cama, con las manos temblorosas mientras me desvestía. Entonces se quitó el rosario de la muñeca y lo sujetó a la mía. Lo que siguió fue un caos, una tormenta de pasión que desdibujó el cielo y la tierra. Fue abrumador. Solo entonces comprendí por qué en ese sueño había querido huir. Si todos los días fueran así, nadie podría soportarlo. Para cuando la fiebre finalmente bajó y su temperatura volvió a la normalidad, el cielo ya había anochecido. Ni siquiera había almorzado, pero me tuvo dando tumbos debajo de él en la cama todo el día. A la mañana siguiente llegó un decreto imperial de palacio, un edicto matrimonial. Toda la casa del príncipe rebosaba de alegría, preparándose para la gran boda. Solo yo albergaba un atisbo de inquietud. Si todos los días después de nuestra boda eran así, no estaba segura de sobrevivir.
Pero Xiao Langchen parecía completamente ajeno a mis preocupaciones. En nuestra noche de bodas, percibió mi vacilación. «¿Qué pasa?», murmuró. «Incluso ahora, Qingli sigue pensando en dejarme». Negué con la cabeza, pensando en la cadena de plata que llevaba en el tobillo y que me había atormentado en sueños. «No. Solo quiero pedirle a Su Alteza que se contenga un poco». Ese día, 2 días después, todavía me dolían las piernas. Se rió suavemente dándome golpecitos en la frente con un dedo. Fue culpa mía. Perdí el control, el fuego espiritual dentro de mí era demasiado intenso. De ahora en adelante, debes ayudar a tu esposo a calmarlo todos los días, para que no me cause más problemas. Entonces me abrazó con fuerza. Esta pequeña se atreve a quejarse después de haber sido tan mimada. La heroína está verdaderamente bendecida. Una vez que el príncipe Yan asciende al trono, se convierte en la única mujer que ama en todo el palacio. Así es como debe ser. No más heroínas sufriendo tras ser devoradas, perfección. Las palabras flotantes aparecieron con una excitación salvaje antes de desvanecerse lentamente. Desde ese día, nunca volvieron a aparecer. Después de casarnos, comencé a estudiar etiqueta cortesana. Como consorte del príncipe Yan, solía acompañar a Xiao Langchang en sus giras por el pueblo. Devoto budista, era muy querido por la gente común. Solo entonces me di cuenta de todo el bien que había hecho. Además de apoyar a los huérfanos, financió templos, reparó caminos y ofreció ayuda a los pobres. Todo esto, me dijo, le fue enseñado por el maestro Wishan. Dijo que yo soy Lingua, un fuego divino, y que debía traer calor al mundo. Caminando a su lado, observando la luz inquebrantable en sus ojos, sentí una profunda oleada de orgullo. Un día mi padre vino de visita y me rogó que salvara a mi media hermana. Tras casarse con Dan Daosen, no fue favorecida. Estando embarazada, se deshizo apresuradamente de varias criadas jóvenes, temiendo que Dan se enamorara de otra. Incluso durante el embarazo consumía afrodisíacos en secreto. Como resultado, perdió al bebé y aún así respiró aliviada. Tras recuperarse, se entregó a sí misma con mayor imprudencia. Pronto Dan Daosen quedó exhausta, atormentada por pesadillas, y finalmente se vio obligada a renunciar y regresar a casa. Enfurecida por su inutilidad, comenzó una aventura con un novio de la casa. La familia Dan, que valoraba la castidad de su hija por encima de todo, decidió de inmediato que debía ser ahogada en el lago. Aunque solo era mi media hermana, no podía soportar verla morir. A lo sumo pude salvarle la vida. Abandonada por la familia Dan, mi padre la recuperó y la casó discretamente con ese novio. Años después, regresé al lago donde había caído hacía tanto tiempo. El lugar había sido reconstruido como un pintoresco paraje, con una placa que lo marcaba como el lugar donde se conocieron el emperador y la emperatriz. Muchos enamorados acudían aquí para dejar sus recuerdos. Junto al lago, artistas pintaban retratos de parejas. El árbol donde Xiao Langchang colgaba su capa ahora estaba adornado con innumerables cintas rojas. Decidí que por fin había llegado el momento de contarle mi secreto. Ese año, dije en voz baja, rodeándolo con mi brazo, ya había llegado a la orilla. Pero cuando te vi acercarte, salté deliberadamente al agua. Así que, Su Majestad, desde el principio quise aferrarme a ti. ¿Con tanta fuerza, por qué querría irme? Le susurré al oído, esa cadena de plata que forjaste para mí, quizás sea hora de guardarla. Nunca supe por qué, pero Xiao Langchang siempre temió que lo abandonara, incluso ahora, después de tener 2 hijos. Asintió y me estrechó la mano con fuerza. Muy bien, mi emperatriz. Todo será como deseas. Pero el fuego espiritual dentro de mí se está avivando de nuevo. Regresemos rápidamente al palacio. Al ver la intensa marca carmesí entre sus cejas, suspiré suavemente. Hubo momentos, la verdad, en que quise huir. Sobre todo desde la perspectiva del protagonista masculino. Desde pequeña, supe que no era como los demás. No solo hubo un presagio celestial al nacer, sino que un fuego abrasador ardía en mi cuerpo, ardiente, implacable y doloroso. De niña, solía estar furiosa. ¿Por qué otros niños recibieron el amor de sus padres y yo no? ¿Por qué no sufrieron la agonía que yo sufrí? El maestro Wishan me enseñó.
Aquellos a quienes el cielo confía un gran destino deben soportar el sufrimiento para templar su espíritu y su cuerpo. Dijo que yo estaba destinado a la grandeza y por lo tanto, tenía que soportar dolores que otros no podían soportar. Pero si el camino a la gloria estuviera lleno de sufrimiento, preferiría destrozarlo. Temiendo por mí, el maestro Wisam buscó por todas partes el Jade Siling desde mi nacimiento. Una tira de cuentas de oración hecha con 108 piezas de Jade Siling podría aliviar el ardor que sentía en mi interior. Cuando cumplí 10 años, empecé a ver extrañas palabras flotando ante mis ojos. Decían que era un protagonista masculino atractivo y poderoso, pero trágico. Que debido al fuego espiritual que llevaba dentro, mi naturaleza se torcería y me convertiría en un hombre despiadado y cruel. Peor aún, dijeron que me enamoraría de la esposa de otro hombre. Y por ella tomaría el poder, usurparía el trono y me apropiaría de la esposa del ministro. Pero ella me temía. Me odiaba. Siempre buscaba la manera de irse. Para evitar que escapara, no dudé en mandar forjar una jaula de oro macizo y atarle el tobillo con una cadena de plata. Solo cuando estaba a mi lado sentía un poco de paz. Y aún así, al final, murió. Esposo, hijos, familia, nada pudo retenerla. Después de eso, enloquecí. Me convertí en el tirano recordado en las páginas de la historia. Pero ahora lo entiendo. No quiero ese final. Comencé a seguir con fervor las enseñanzas del maestro Wisam, recitando sutras y manteniendo mi rosario cerca, incluso en el sueño, sin soltarlo de mi mano. Una vez vi a un niño mendigo junto al camino, sin padres, sin ropa, sin comida. Él era aún más compasivo que yo. Le di el pastel que sostenía. Y con la mirada de gratitud en los ojos de ese niño, el ardor que sentía en mi interior se alivió un poco. Así que ayudar a los demás podía apaciguar mi pasión. Desde entonces usé mi condición de príncipe para hacer el bien donde pudiera. Curiosamente, aunque solo había empezado para aliviar mi propio tormento, sin querer me gané una buena reputación. Me llamaban el príncipe devoto de Buda. Me respetaban. Me amaban. Pero aún así, esperé. Siempre a una persona. Hasta que un día, mientras caminaba junto al lago, vi a una joven revolcándose en el agua. No estaba seguro de si era ella. Las palabras flotantes solo decían que era hermosa, pero hay innumerables bellezas en este mundo. ¿Podría ser tan afortunado como para encontrarla simplemente caminando por el lago? Mientras seguía pensando, ella ya empezaba a hundirse. No había más tiempo. Salté y la salvé. Era la primera vez en mi vida que estaba tan cerca de una mujer. Y extrañamente, cuando rodeé su esbelta cintura con mis brazos, el fuego que sentía en mí se apagó por completo. Pero al mismo tiempo, otro fuego se encendió. Entonces supe que la deseaba. Después de que la traje a tierra, su familia acudió corriendo. Como era de esperar, ya tenía prometido. Pero este había conspirado con su hermana menor para reemplazarla en el contrato matrimonial. Lloró en voz baja, diciendo que de todos modos no lo quería. Más tarde supe que su madre había muerto y que su padre prefería a una concubina y a la hija menor. Y me alegré. ¿No significaba eso que el cielo me había abierto un camino? Me ofrecía a acogerla en mi residencia. Tras pensarlo un poco, decidí que no era suficiente y envié a Yeo Yuan personalmente a buscarla. Pero ella parecía evitarme deliberadamente. Un día, la seguí a escondidas y la vi casi caer. Intervine para ayudarla, salvándola una vez más. Aún así, nunca dijo que quisiera pagarme con ella misma. Frustrado, le dije que no me evitara más. Pensé que quizá ella también había empezado a sentir algo. Después de eso, dejó de evitarme y a menudo se quedaba a mi lado. Leía libros, pintaba, jugaba al ajedrez, practicaba la esgrima, hacía todo lo posible para llamar su atención. Y en efecto, su mirada se posaba cada vez más en mí. Incluso durante mis meditaciones del mediodía, me lanzaba miradas furtivas. Esas miradas me llenaron el corazón de dulzura y de inquietud. Mientras luchaba por conseguirla, mi segundo hermano imperial me causó problemas. Se atrevió a acusarme delante de nuestro padre. En ese momento ella quería dejarme, porque su exprometido le había rogado a mi hermano que me denunciara ante el tribunal. Un pato que ya había llegado a mi boca, ¿cómo iba a dejarlo escapar?
Aproveché la oportunidad y le pedí a mi padre que emitiera un decreto de matrimonio para mí y para ella. En el gran salón, le tomé la mano y le dije a mi padre, con zapatos de consorte, que quería casarme con ella. Ya lo había decidido. Si mi padre no consentía, o si ella seguía eligiendo a ese exprometido, entonces, como pronosticaban esas palabras, tomaría el poder, usurparía el trono y la tomaría por esposa por la fuerza. Por suerte su hermana menor también me era útil. Le dieron ciertas herramientas que usó muy bien. También, que quedó embarazada. Y así, el asunto se resolvió. Mi padre les ordenó casarse. Y yo a su vez obtuve el edicto imperial para casarme con ella. De hecho, una vez que un hombre y una mujer han compartido tal intimidad, están obligados a casarse. De regreso a la residencia, usé el pretexto de la gratitud para abrazarla y besarla durante todo el camino. Quizás porque mi corazón ya estaba manchado, el deseo echó raíces. El fuego dentro de mí se hizo cada vez más difícil de controlar. Hasta que un día, ya no pude contenerme. Envié a Yao Yuan para que me la trajera. Y cuando la vi, perdí por completo el control. Solo sabía que cuando ella estaba cerca, mi corazón se llenaba de vida. Nunca en mi vida había conocido una felicidad como esta. Pero también estaba aterrorizado. Aterrorizado de que me dejara. Tan aterrorizado que deseé encerrarla en una cadena de plata. Tan aterrorizado que deseé fundirla en mi propia sangre. Y después me lo contó. Desde la primera mirada, ya había decidido aferrarme a ti. ¡Qué maravilloso! Así que nunca pensó en dejarme. Dijo que quería estar a mi lado, ser una buena emperatriz. Y por ella juré que sería un buen emperador. Por 1000 otoños y 10.000 generaciones, quiero que su nombre perdure para siempre junto al mío. El fin.